Vamos a estudiar el día de hoy la doctrina de nuevo de la adopción. Vamos a ver qué espera el Señor. Vamos a estudiar dos porciones principalmente. Va a ser Gálatas 4 y después vamos a ir a Marcos 4. Así que vayan allí, por favor, en sus Biblias, a Gálatas 4. Y cuando lo tengan, pues digan un amén, por favor. Y cuando lo tengan, pues digan un amén, por favor. Amén, muy bien. Gálatas 4, verso 1. Y antes de empezar, quiero que hagamos una oración pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos guíe y que Él nos muestre, ¿verdad?, qué es lo que espera Él a través de su palabra para nuestras vidas en este tiempo. Padre, gracias, Señor, por este lugar, por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues mostrando cómo es de que tú esperas o cómo nuestras vidas, Señor, pueden glorificarte más. Te pido, Padre, que el día de hoy, el estudiar cómo en ti somos adoptados, nos anime, nos ayude y también nos muestre, Señor, tu voluntad y cómo podemos dar vivas más gloria a través de llevar nuestras vidas más fruto. Te lo pedimos, Padre, en Cristo, ayúdanos. También te pedimos por Alfredo, por Diana, por Elías, por Pablo y por el pequeño André. Guárdales, Señor, anímales allá. Y también te pedimos, Señor, por otros pastores y misioneros que el día de hoy y otros hermanos que también estarán compartiendo, Señor, y estudiando juntos tu palabra dentro de la... Te pedimos que tú los animes también, que tu Espíritu los guíe y nos guíe también a nosotros en esta mañana. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, vamos a Gálatas 4:1. Si ya lo tienen ahí, vamos a empezar a leer. Ya lo tienen allí, ¿verdad? Sí. Muy bien, dice la palabra del Señor. Vamos a empezar a leer. Ya lo tienen allí, ¿verdad? Sí. Muy bien, dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto es lo que estamos recordando el día de hoy, ¿verdad? Que el Señor nació probablemente, como decía nuestro hermano Alan, pues no parece ser que la historia y los indicios que tenemos y las evidencias muestren que realmente nació, sí nació, a pesar de que no sabemos exactamente el día y la hora, ¿verdad? Y la cuestión está en que vemos aquí como Pablo hasta este verso 4 muestra esto, ¿verdad? Dice, no hay diferencia entre un esclavo y un niño pequeño, porque el niño pequeño, a pesar de que es dueño de todo, necesita tener una madurez y cumplir un tiempo para que entonces pueda administrar y recibir todo eso sin que lo eche a perder, ¿verdad? Todo necesita en esta vida también madurez y a veces hay un momento para cada cosa, ¿verdad? Así que entonces aquí el cumplimiento, dice Pablo, es el verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que entonces en este punto Pablo dice, bueno, ya nació el Mesías, ya nació que nos iba a liberar, ¿verdad?, de esa esclavitud. Porque aquí lo que estamos viendo es de que está alguien que tiene todo, pero es esclavo. No puede hacer uso de eso, no entiende cómo usarlo. Tiene todo, pero es esclavo. No puede hacer uso de eso, no entiende cómo usarlo, tampoco tiene la madurez para hacerlo. Pero entonces empieza a haber algo de luz, ¿verdad? Empieza ahí a resolverse el problema. Y dice Pablo, la primera solución, la primera luz sobre toda esta solución es el que Cristo nació. Dice después el verso 5, para que redimiese y a fin de que recibiésemos, ¿qué dice allí? La adopción de hijos. Así que entonces ya nace Cristo. Y luego, ¿qué significa redimir? ¿Alguien sabe qué significa redimir? Bueno, entonces vemos este contraste, ¿verdad? Aquí el argumento en el texto pasa en dos focos, ¿no? El primero es la esclavitud. Entonces, ¿cuál sería lo contrario de ser esclavo? Ser libre, ser liberado. Ser redimido significa eso, pasar de ser esclavos, de pasar de la esclavitud a ser libres. En griego la palabra que se usa es doulos. De hecho hay algunas canciones que hemos mandado ahí en el grupo de la iglesia. Son de un grupo que se llama así, son un matrimonio, se llama así, pero eso significa doulos, o sea, alguien que ha sido liberado, alguien que ha sido redimido. Dice el verso 5, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y el verso 6 dice, y por cuanto sois hijos de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que vemos algo maravilloso en estos versículos, ¿verdad? Es como el Padre no solamente envió a su Hijo,
sino que después no solamente nos libera. Porque, por ejemplo, miren, piensen en esto. Digamos, si ustedes tuvieran un trabajador, ¿no? En su empresa o ustedes mismos o muchos de nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Que dijeran, bueno, mira, está bien. Ya no solamente te voy a pagar tu sueldo y ya puedes, pues vivir tranquilo, ya no te va a faltar nada, ya no eres mi empleado, ya no tienes que venir aquí a trabajar, te voy a pagar tu sueldo. Pero solamente eso se quedará allí. Sino que después entonces el patrón dijera, bueno, te voy a pagar tu sueldo, pero ahora también te puedes sentar a comer conmigo. Y es más, mira, estás aquí, mira, pasa acá a mi cuarto conmigo. Y es más, mira, estás aquí, mira, pasa acá a mi cuarto y mira, pues si quieres abre el refri y cocínate lo que quieras. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia. No solamente el Señor no solamente Cristo se encarnó, no solamente Él fue y murió y nos liberó, sino que ahora dice Pablo al final de esos versos, nos ha adoptado, ¿verdad? Y nos liberó, sino que ahora dice Pablo al final de esos versos, nos ha adoptado, ¿verdad? Y como consecuencia de la adopción, dice que entonces ahora el Espíritu Santo viene a nosotros y ahora podemos clamar. ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son las palabras? Abba, Padre. Entonces, el propósito de la encarnación y el sacrificio de Cristo que recordamos el día de hoy es que nosotros podamos, entonces recibimos el Espíritu y como consecuencia de todo esto podemos clamar Abba, Padre. Ahora, vamos a ver qué significa Abba, Padre, o qué implica esto. Abba significa Padre en arameo. Entonces vemos cómo ese juego de palabras, o esas dos palabras, la primera, arameo, fue un idioma que se habló principalmente en Babilonia. Cuando recuerdan, o si fuéramos al libro de Daniel, no vamos a ir ahora, pero solamente como una parte del contexto. El libro de Daniel tiene a la mitad, más o menos 4 capítulos que están escritos en arameo, pero se escribieron en arameo porque ellos fueron exiliados, ellos fueron llevados al exilio y allí se hablaba arameo. Entonces, aquí el Señor usa una palabra que recuerda, o bueno, que está escrita en arameo, pero después viene el griego, y en griego es pater. Entonces, está usando un juego de palabras entre arameo y después griego. No hay textualmente ningún diminutivo, no podríamos decir, o sería tal vez algo que está interpretado mal, el decir que esto es papito. Eso no es lo que textualmente dice este texto, más bien es un juego de palabras entre dos idiomas. Es como si dijéramos padre y luego father o algo así en inglés y en español, pero no hay un diminutivo. Porque textualmente no es lo que el texto indica, más bien es un tema teológico, lo que Pablo está tratando de comunicar con estas dos palabras. Y ahora vamos a ir profundizando un poco en esto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? Bueno, vamos a ir a Romanos 8:15, así que vayan por favor allí conmigo a Romanos 8:15. Amén. Muy bien. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que hay algo que ya está como acá viéndose en común en los dos pasajes de Gálatas 4 y Romanos 8:15. ¿Cuál es? Abba, Padre, ¿verdad? Esa es la confianza, digamos, o hay un tema teológico aquí que vemos que Pablo está tratando de comunicar. Ahora dice de nuevo Romanos 8:15, a la mitad del versículo más o menos dice, no han recibido un espíritu de esclavitud. A mitad del versículo más o menos dice, no han recibido un espíritu de esclavitud. Dice, para estar otra vez en temor. Cuando estamos en esclavitud, cuando estamos en pecado, cuando estamos viviendo en este tipo de cosas, a veces estamos como dice aquí Pablo, en temor, ¿verdad? Ahora, como dice aquí Pablo, en temor, ¿verdad? Ahora, lo que el Señor nos infunde, ¿qué es lo contrario del temor? Pues es seguridad, ¿verdad? Es paz, es tranquilidad. Entonces, eso es también lo que como consecuencia de la adopción el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da. A veces no sabemos qué va a pasar, a veces no sabemos qué es lo que pasará mañana, o de consecuencia de la adopción, Él nos quita ese temor, pero nos hace y nos da seguridad y tranquilidad. Algo que sucede sobre todo cuando un bebé está muy pequeño, ¿verdad? De pronto hay bebés que cuando escuchan a veces ruidos fuertes o así se sienten como intranquilos o se pueden llegar a espantar. Pero ¿qué hace un padre o qué hace a veces nosotros como hermanos, por ejemplo, aquí, o se siente así mal o ya tienes sueño, ¿verdad? Y lo cargas y estás con él y ya se duerme, ¿verdad? Entonces, así también más o menos nos puede... eso es más o menos, por ilustrarlo de alguna forma, lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando somos adoptados en Cristo.
Entonces, ahora vamos a ir a Marcos 14, porque allí también se repite o también está puesta esta misma doctrina de la adopción y esta frase de Abba Padre. Marcos 14, de los versos 32 al 36. Marcos 14, 32 al 36. ¿Ya lo tienen allí? Amén. Amén, muy bien. La palabra del Señor dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Padre, para ti aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces aquí Cristo, este momento aquí en el que Jesús está orando, es el momento realmente más álgido emocionalmente de todo su ministerio. Ahora, lo que sucede es de que la oración de Cristo no está él orando que la cruz pase de él. Él no estaba orando que la cruz y la tortura y nada de eso es lo que él está orando, que eso no pase de él. Más bien lo que está diciendo aquí, vamos a leer el verso 36, dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa era la que estaba él orando? Porque aquí no dice que pase de mí la cruz. ¿Cuál copa era la que estaba él orando? Porque aquí no dice que pase de mí la cruz. Lo que dice aquí el texto es que pase de mí esa copa. Esa copa es la copa de la ira. El pecado, la paga del pecado, dice Pablo, que es la muerte, ¿verdad? Y una muerte eterna. Ahora, esta copa de aquí es la copa de la ira eterna. Ahora, esta copa de aquí es la copa de la ira. En ocasiones vemos que en el infierno es un lugar en el que incluso dice Apocalipsis que Satanás y los ángeles caídos y los que rechazan a Cristo van a ser puestos allí. Pero si entonces van a ser puestos allí, hay alguien más grande que está poniendo a Satanás allí. Y entonces es quien expresa, entonces, dice ahí la Biblia también, su ira de forma plena en ese lugar. Y esa copa de allí es la consecuencia de tu pecado y de mi pecado, la cual fue puesta en Cristo, ¿verdad? Vemos que Él nos justifica, como dice aquí, Él nos ha adoptado, pero porque Él pagó el precio en la cruz. Pero orando al Padre en un momento emocionalmente difícil, y le está diciendo la misma expresión, ¿verdad? Dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. En ocasiones vamos a poder experimentar también, o el Señor permitirá pues ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, pero el Señor también cercano a Cristo y escuchó su oración y lo animó. Y después, si leemos, no vamos a leer ahora, pero unos versículos después, ahí en esa misma porción de Marcos, dice que un ángel lo fortalecía, ¿verdad? Entonces él expresa esa emoción, y la oración de Jesús en Getsemaní demuestra una profunda angustia, pero también reconoce que el Padre es, como dice el verso 36, angustia, pero también reconoce que el Padre es, como dice el verso 36, todopoderoso. Cuando pasamos por momentos de angustia o temor, siempre será bueno orar sobre los sentimientos que hay en nuestro corazón. En ocasiones de pronto hay situaciones difíciles o que son emocionalmente complicadas, pero así como Jesús oró en el Getsemaní, no nos escucha, sino que responde, ¿verdad? Y nos anima, nos consuela, nos conforta. El Padre nos acepta siempre que nos acercamos a Él en oración, porque Cristo nos justifica por medio de la fe. Eso es una consecuencia también de la adopción, ¿verdad? El sentir que el Señor, y saber que el Señor nos acepta y nos escucha. Es como de: no me estás escuchando. No, el Señor sí nos escucha, y es como: sí, ok, a ver, y hace algo, ¿verdad? O ora. A veces también no en el momento inmediato en el que oramos, a veces pasa un tiempo, pero el Señor siempre nos escucha y obra. Como segundo punto importante, también debemos someter nuestra voluntad a la del Padre, así como Jesús en la porción que acabamos de leer, en el verso 36, dice: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No, lo más probable es que ni tú ni yo seamos en algún momento encarcelados o torturados por nuestra fe. Eso realmente es poco probable. Es posible, pero poco probable. Mucho menos crucificados. Es posible, pero poco probable. Mucho menos crucificados o entregar a nuestros hijos como Abraham, ¿verdad? De pronto había un hermano en alguna iglesia que decía: bueno, pero ¿y qué si el Señor me pidiera a mi hijo? No, eso no va a pasar. Cristo ya pagó,
ya eso está consumado, ya Él sí murió, Cristo ya pagó, ya eso está consumado, ya Él sí murió, pero eso no va a pasar, el Señor no nos va a pedir nada de eso. Y quiera el Señor que no, tampoco Él nos envíe de misioneros, ¿verdad? A países así muy perseguidos o muy pues difíciles, ¿verdad? No creo que eso suceda, es posible, pero es poco probable. Pero hay algo que el Señor sí espera, de nuevo, no tal vez no seamos sometidos a tortura, no seamos perseguidos, pero hay una cosa que en este país, en este tiempo y con las condiciones que tenemos y con la gente de la que estamos rodeados, el Señor sí espera. Uno, como dice Primera de Tesalonicenses 5:16, es que oremos más, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas responsabilidades, muchas tareas que resolver, muchas cosas, mucha gente a la que ver, gente con la que hablar, platos que lavar, ropa que lavar, muchas de esas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasamos en oración este año? Si pudiéramos contar todo lo que oramos este año, ¿cuánto tiempo oramos? El Señor es digno de que oremos más, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo leímos la Biblia en este año? El Señor es digno de que le conozcamos. Él es el Rey Supremo, ¿verdad? Hay algunas iglesias en las que ha habido algunos hermanos que tienen formación militar. Algunas iglesias en las que ha habido algunos hermanos que tienen formación militar o naval. Y de pronto cuando ellos están allí en alguna ceremonia naval, por ejemplo, en alguna graduación o en algún ascenso de grado, a veces llegan, por ejemplo, no sé, un mayor, un capitán, y bien firmes, ¿verdad? Y le rinden honor a veces a un hombre común, pues cuánto más al Señor. Entonces necesitamos, y nuestra oración es que el Señor nos ayude a leer más la Biblia. Josué 1:8 dice, bueno, todo el capítulo 1 de Josué dice, medita en este libro de la ley y guarda conforme en él está escrito, la ley y guarda conforme en él está escrito, ¿verdad? O sea, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme en él está escrito. Entonces oramos, leemos la Biblia y entonces guardamos, que a veces es lo más difícil, ¿verdad? Guardar lo que en él está escrito. Difícil, ¿verdad? Guardar lo que en él está escrito. También Mateo 5:44 dice que amamos y debemos de amar. El Señor espera que amemos a quienes nos hacen daño. De pronto nos es fácil amar a quien nos ama y nos es fácil amar a quien nos trata bien. Y nos es fácil amar a quien nos trata bien. Y nos es fácil amar a quien también nos da algo, ¿verdad? Pero lo que dice ahí el Señor en Mateo 5:44 es de que Él espera, y algo que le da gloria es de que también podamos amar a quienes nos contestan mal, a quienes nos tratan mal, a quienes nos rechazan, ¿verdad? A veces por cuestiones o por causa del Evangelio. Amar, me gustaría que lo leyéramos. El Salmo 133:1. Si me puedes ayudar a leerlo, Omar, por favor. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Y es de que también la iglesia local ha sido puesta por el Señor con un propósito, y es el que podamos crecer y madurar espiritualmente. Y lo que dice ahí ese versículo 1 es de que eso es bueno y eso es agradable. Y algo que, no sé ustedes, pero a mí me anima bastante y me gusta mucho es, pues, los domingos venir a la iglesia. No solamente porque puedo ir por los tacos después del culto, sino pues también porque antes de eso hay una comida espiritual, ¿verdad? Y podemos juntos estudiar la palabra, podemos juntos orar. Eso también es algo que el Señor espera de nosotros. Nuestra oración y nuestro anhelo es que el siguiente año podamos amar más al Señor, pero también amar más a la iglesia local, amar a los brothers, ¿verdad? Yo me animo mucho cuando ahora hemos tenido también el estudio de varones, ¿verdad? De jueces, y algo que me anima mucho es ver cómo pues vamos creciendo, vamos avanzando, ¿verdad? El Señor nos anima y de pronto vamos... Y el Señor nos ha ayudado. No creo que haya sido, no ha sido en nuestras propias fuerzas, el Señor nos ayuda. Pero algo que nos anima mucho es ver cómo el Señor a través de la iglesia local también nos ayuda a madurar y nos ayuda a también conocerle y amarle más. En Primera de Tesalonicenses 5:12, a su familia, y que les podamos ayudar en todo cuanto podamos. En ocasiones habrá ciertas dificultades o necesidades en algunos momentos en los que pues tengamos que elegir, ¿verdad? Entre pues ir a ayudar a las actividades en la iglesia, hacer esto, pero en la medida, y eso está bien,
pero en la medida en la que sea posible, quiera el Señor ayudarnos a poder también animar a los brothers, ¿verdad? Hay unos hermanos que son muy buenos diciéndole, bueno, tal vez algunos de ellos dicen, bueno, yo no voy a ir a instalar esto, pero le puedo hablar a ese hermano, o voy a ir a visitarlo, ¿verdad? Gracias a Dios por esos hermanos que también son buenos y tienen esos dones, porque también eso se necesita, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí nos necesitamos unos con otros, todos nos necesitamos, y todos también somos animados por otros hermanos. Entonces, de manera general, la adopción produce, primero, que podamos conocer al Padre de manera directa y también relacionarnos con Él como un Padre bueno y amoroso. Ustedes tal vez sí tienen hijos, ¿verdad? Pero creo que algo que sucede cuando uno se vuelve padre es de que pues ama a sus hijos. Lo vemos mucho con nuestro pastor, ¿verdad? Con Alfredo, que pues ahí está Andrés bien chiquito todo, y ahí lo carga y ya lo cuida y todo, también a Elías y también a Pablo. Y algunos de ustedes ya tienen hijos tal vez más grandes, ¿verdad? De 30 y más años, pero... Y algunos de ustedes ya tienen hijos tal vez más grandes, ¿verdad? De 30 y más años, pero... Pero lo que sucede es de que el Padre, cuando nos adopta, también podemos relacionarnos con Él, ¿verdad? A veces cuando... hay un estudio que es curioso porque muestra que cuando los hijos son pequeños ocupan, pero cuando van creciendo, más del papá, ¿no? Y eso a mí me sucedió de pronto cuando yo llegué a vivir a Aguascalientes solo, ¿no? Era como me acuerdo la primera vez que pagué una tenencia, era como, digo, ¿esto cómo se paga? Y ya lo pagué. Y si me ponen multa después. Pero uno va ocupando más del papá, ¿verdad? Bueno y amoroso. A pesar de que en este mundo podamos también a veces tener dificultades y tener situaciones que no entendemos, el Padre nos adopta y Él nos recibe como sus hijos a través de la fe en Cristo. Como segundo punto y como segunda consecuencia de la adopción también es de que nos ama, como dice Primera de Juan 3:1, que nos comprende, como dice el Salmo 103, del 13 al 14, que Él cuida de nuestras necesidades, como dice Mateo 6:32, y que Él nos da muchos dones y nos muestra su favor, como dice Mateo 7:11. Como tercer punto también considera su favor, como dice Mateo 7:11. Como tercer punto también, consecuencia de la adopción es de que somos dirigidos por el Espíritu Santo en Romanos 8:14. No sé si les ha pasado, pero de pronto tienen que tomar una decisión y oran al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué hago? Y el Señor a veces les muestra algo, ¿verdad? El Señor nos dirige a través principalmente de 4 cosas, de su palabra, también a través del consejo de otros hermanos piadosos, de nuestra familia piadosa, y también a través de las circunstancias. A veces oramos, ¿verdad? Señor, obra esto, obra aquello, pero que sea tu voluntad. Y las circunstancias también nos pueden mostrar también precisamente la voluntad del Señor. Pero el Espíritu Santo en todo esto nos dirige, y eso es una consecuencia de la adopción. Finalmente tenemos una relación mucho más íntima en Cristo como hermanos que la relación que tienen los ángeles entre ellos. Una condición o una consecuencia de la adopción es de que nosotros como hermanos en Cristo nos podemos relacionar de una forma en la que los ángeles no pueden. Los ángeles no son hermanos entre ellos, simplemente son creación de Dios, pero nosotros sí somos hermanos. Eso es los ángeles ni siquiera tienen esa relación que nosotros tenemos en la iglesia local y en la relación que nosotros tenemos en la iglesia local y en la iglesia universal. Eso es algo que a mí me parece glorioso. Entonces, tenemos una nueva familia en Cristo, como dice Mateo 19. Vamos a leer Mateo 19, el verso 27. Mateo 19, 27. Muy bien, ¿ya lo tienen allí? Excelente. Dice la palabra del Señor en el verso 27. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro, ¿y qué ganaremos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, su trono glorioso. Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará, ¿qué dice allí? La vida eterna, pero muchos de los primeros serán... Entonces, algo que sucede aquí es de que está Pedro ahí con Jesús, están los discípulos, y de pronto se dan cuenta, porque este contexto de Mateo 19 es el joven rico, ¿verdad?
que le dice el joven rico, ¿qué me hace falta para ser casi como tú, Jesús? O sea, el joven rico le dice, yo he honrado a mis padres, he diezmado, he hecho todo, no he pecado. Y le dice, ¿quieres ver? Y se deja eso y pues, sígueme. No, es que, pues, y se fue triste, dice el joven rico que se va triste, ¿no? Porque Jesús le pidió algo que no pudo, a lo que no pudo renunciar. Y entonces después Pedro también como que se aflige un poco y dice, es que tú me vas a pedir algo que yo no voy a poder dejar. Y le dice el Señor, a ver, tranquilo, Pedro, ¿verdad? Como que lo anima, yo no voy a poder dejar. Y le dice el Señor, a ver, tranquilo, Pedro, ¿verdad? Como que lo anima, ¿no? Tranquilo. Y luego el Señor, Pedro también es como de, pero es que yo ya no, lo he dejado todo, yo lo he dejado todo por seguirte. Y le dice ahí, de nuevo en el verso 29, dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, heredará la vida eterna. La iglesia local es el cumplimiento parcial, y bueno, claro, lo vamos a ver plenamente hecho en la vida que ha de venir, pero la iglesia local es el cumplimiento de esto. Nosotros hemos compartido en algunas ocasiones, ¿verdad?, con algunos hermanos, y es como, sí, vente, vamos a mi casa, y ven, siéntate en casa, y ven, siéntate ahí, y mira, te doy una cobijita, ¿no? Para que no te dé frío. ¿Quieres ir a comer a los tacos? Sí, vamos a los tacos. Y esos son hermanos, casas, padres, hermanos, hijos. Aquí todo lo que dice, terrenos. En el terreno que apenas hicimos el convivio de Navidad, ¿verdad? En el terreno que apenas hicimos el convivio de Navidad, ¿verdad? Pues sí, se ve cumplida esta palabra, ¿verdad? Es la iglesia local, es esto. Obviamente, de nuevo, lo veremos en una forma plena en la vida que ha de venir, pero la iglesia local es esto. Es una familia y es algo que el Señor... Es una familia y es algo que el Señor nos ha dado. Cuando le hemos dado al Señor todas esas cosas, nuestra familia, nuestro tiempo, Él nos da muchas más. El Evangelio no es una luz debajo de la mesa. En Lucas 11:33, el Evangelio no es algo que está hecho para ser escondido, no es algo que está hecho para ser oculto. Lo que el Señor ha obrado en nuestro corazón también lo puede hacer en quienes están cerca de nosotros, pero necesitamos orar y evangelizar para que el Señor, conforme a su voluntad, pues lo haga. En Lucas 11:33 vemos precisamente cómo eso sucede. Una vez que somos adoptados en Cristo y que Él nos da el Espíritu Santo morando en nosotros y que Él nos da, dice ahí, padres, casas, hermanos, terrenos y demás, vemos la necesidad de la iglesia local. Pero también la iglesia local te necesita a ti. Y realmente es de que no hay otro medio por el cual podamos, en este mundo caído, crecer espiritualmente si no es la iglesia local. Difícilmente vamos a ir, por ejemplo, a un partido de fútbol. No digo que no sea algo imposible, porque pues para el Señor no hay nada imposible, pero difícilmente vamos a ir a un partido de fútbol y alguien nos va a compartir un versículo y alguien nos va a compartir un versículo y a dar una enseñanza bíblica, ¿verdad? ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero es muy poco probable. No vamos a ir a un lugar, vamos a decir, a nuestro trabajo. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero no es común. Y que nos den un consejo, ¿verdad? Oye, mira, la palabra del sí. Y la iglesia local ha sido puesta por el Señor para que nosotros podamos conocerle y amarle más. Cualquier cosa en nuestra vida y algo que directamente el Señor produce debe de ayudarnos a crecer espiritualmente, a conocerle y amarle más, ¿verdad? Nosotros a veces preguntamos, bueno, a ver, Señor, ¿cómo sé más, verdad? Nosotros a veces preguntamos, bueno, a ver, Señor, ¿cómo sé si esta iglesia es la iglesia que tú quieres en la que yo esté, no? Bueno, si esa iglesia te ayuda a conocerle y a amarle más, es algo bueno. ¿Cómo sé, Señor, si este hermano, este amigo es una buena amistad o es un buen amigo? Bueno, si ese hermano o esa hermana te ayuda a conocer al Señor y amar, es algo bueno. Bueno, Señor, ¿cómo sé si mi familia te está dando gloria o no? Bueno, ¿cómo sé si mi matrimonio te está dando gloria? Bueno, si ese esposo o si esa esposa te ayuda a conocer al Señor y amarlo más, es algo que le da honra al Señor. Entonces nos necesitamos unos a otros, pero también la iglesia local te necesita. No hay en este mundo de nuevo otro medio que el Señor use para nuestro discipulado, sino la iglesia local. En ocasiones hemos dicho, hace un momento platicábamos, es bueno escuchar algunos sermones por internet, es bueno escuchar algunas enseñanzas por internet. Creo que siempre que eso sea posible, pues se debe de hacer.
pero necesitamos convivencia, necesitamos también estar asistiendo constantemente, pasar tiempo con los hermanos. Pero también lo que es cierto es de que las personas allá afuera necesitan de Cristo, o sea, constantemente, para que esto suceda, para que le puedan conocer, ¿verdad? Ahora finalmente vamos a pasar a la porción de Marcos 4 del 1 al 9. La palabra del Señor dice en Marcos 4 del 1 al 9, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces imaginen esta escena, está Jesús allí, y es tanta la gente que se le acerca y tanta la gente que está allí queriendo escuchar el sermón, que él necesita ir al mar y desde la barca predicarles, porque no podía, o sea, no lo escuchaban. Y era tanta la gente que estaba ahí que no podía él, pues, enseñarles. Entonces él se aleja y dice que estaba ahí la gente en tierra y obviamente él en la barca en el mar. Y dice el verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. El verso 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Luego, ¿qué dice el verso? Ahogaron, y no dio fruto. Luego, ¿qué dice el verso 8? Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice el que tiene oídos para oír, oiga. Dice el verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto a Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora dice aquí, pero ¿los qué? Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y dice el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, vamos a recapitular un poco sobre lo que hemos estado hablando. Entonces, hoy recordamos que el Señor nació, y después no solamente nació, sino que Él predicó el Evangelio, llamó a algunos a acercarse a Él, ¿verdad? Los discípulos, para que después fueran testigos. Él después fue a una cruz, murió, pero no se quedó ahí muerto, sino que resucitó, y la resurrección es la demostración de que, dado que el precio del pecado fue totalmente saldado, ya no era necesario tenerlo allí. La resurrección demuestra que Cristo es quien... Entonces después los apóstoles salen y empiezan a predicar eso en Judea, en Samaria y en toda Jerusalén y demás. Y hoy estamos en México pues recordando el Evangelio, ¿verdad? Y estudiando ese mismo mensaje. Ahora, una vez que nosotros procedemos a la fe, entonces somos adoptados en Jesús y Él nos escucha, y lo que veíamos escucha, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos consuela, y también a veces nos corrige y también a veces nos dice, a ver, oye, a ver, corrígete, ¿verdad? Y eso es bueno. Cualquier padre que ame a su hijo, también si ya lo necesita, ¿verdad? No, nada más es de que sí. Pero si ya lo necesita, pues cualquier padre que ame a su hijo también le va a decir, oye, a ver, pues ponte abusado con esto. Que ame a su hijo también le va a decir, oye, a ver, pues ponte abusado con esto.
o a ver, aplícate aquí, o no, a ver ya, ¿verdad? Y eso no es odio, eso es amor. Y una vez que nosotros experimentamos todo esto en Cristo y también a través de la iglesia local y ayudamos a otros hermanos en la iglesia local a hacerlo, nosotros entonces entendemos la necesidad también de evangelizar y discipular a otros, a personas con las que el Señor nos ha puesto. El énfasis de Efesios 5, dice ahí, el énfasis de Efesios 5 no es el matrimonio de un hombre con una mujer, pero el énfasis de Efesios 5 es el matrimonio de la iglesia con Cristo. Y dice ahí, Pablo en Efesios 5 dice, aprovechen bien el tiempo, usen bien los días, porque rediman bien el tiempo, porque este tiempo es malo. Ahora miren, piensen en esto. Por ejemplo, puede crecer y después al tiempo vivir o hacer su propia familia, vivir solo, incluso aunque no esté casado, ¿no? Pero vivir ya solo. O algunos de nosotros hemos vivido en otros estados. Y lo que sucede es de que cuando, por ejemplo, un hijo sale a vivir a otro estado, a veces no se tiene tanto ese tiempo, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Ya las cosas cambian, puede marcar una vez cada tanto, pero ya es más complicado, ya no es igual. Ahora, el énfasis de Efesios 5 es de que el tiempo debe de usarse bien, porque las cosas en algún momento pueden cambiar. Y lo vemos de nuevo con esa ilustración así de cuando un hijo crece y sale de la casa, ¿verdad? O cuando tiene su propia familia, incluso todavía más cuando ya tiene su propia familia, incluso todavía más cuando ya tiene hijos, ¿verdad? Ya, y sobre todo cuando son muy pequeñitos. Pues es como el bebé requiere todo ese tiempo. Entonces, el énfasis de Efesios 5 es prepararnos y crecer en santidad, pero porque en algún momento las cosas el tiempo puede cambiar y las circunstancias pueden ser diferentes. En ocasiones cuando cambiamos de un trabajo, ¿verdad? Ustedes recuerdan, tal vez algunos de ustedes también han cambiado, algunos de nosotros hemos cambiado de empleo varias veces, pero los compañeros de trabajo que tuvimos, o los compañeros de la universidad, o los compañeros de ciertos grupos, ¿verdad? Pues cuando ya salimos de la universidad, cuando salimos de esa convivencia como la tuvimos antes. Y este es el punto, con las personas, hermanos, que a nosotros nos ha puesto el Señor en este tiempo. Nosotros necesitamos también predicarles el Evangelio, mostrarles a Cristo no solamente con nuestras palabras, también con nuestras actitudes y con la forma en las que nos conducimos. Pero el Señor nos ha hecho y el Señor espera que podamos también ayudarles, ¿verdad? Mostrar a Cristo, no solamente con nuestras actitudes, pero también de forma explícita con nuestras palabras y decirles, bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? En ocasiones hasta con el Señor pero predicarles a Cristo. Todos necesitamos a Cristo, pero el Señor es quien da el crecimiento. Y en esto debemos tener satisfacción, porque así como en la parábola del sembrador, el sembrador solo plantó, pero la semilla creció solo por la voluntad del Señor. En ocasiones en nuestra propia vida o en la vida de otros hermanos o de nuestra familia quisiéramos crecer más, ¿verdad? Es como de no he memorizado los suficientes versículos, no he orado lo que el Señor espera que ore, ¿no? Pero debemos de tener satisfacción en que el Señor es quien da el crecimiento, así como en la parábola el sembrador solo fue y pues puso la semilla y después la semilla solita y ya con la tierra y el agua y las circunstancias creció, y algunas no crecieron tanto, otras sí. Una de mis oraciones constantes es poder conocer al Señor profundamente, pero también ayudar a ustedes y que ustedes también me ayuden a mí a hacer eso mismo. Estamos en Cristo, esta vida solamente tiene un propósito: crecer en santidad lo más que se pueda, lo más posible. Porque dice Efesios 5 que el día que Cristo vuelva, Él tomará para sí una novia, dice, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Hace poco, pues nuestro hermano Omar se casó, ¿verdad? Nuestro hermano Abril. Siempre, pues una boda, por ejemplo, pues toma tiempo, ¿verdad? Requiere, pues algo de, pues al menos unos preparativos ahí, o sea. Y muchas cosas en esta vida requieren ese mismo tiempo y esa misma preparación. Y el crecer en santidad también requiere esfuerzo y requiere disciplina. Y nunca he visto pues a un novio o una novia que pues sea como de, bueno, pues sí, ya pues vamos a casarnos, pues ¿cuándo? Pues ya ahorita, vamos, ya. O sea, pero pues ya. Pues no creo. O sea, no creo que eso suceda. No creo que eso suceda. Pues cuánto más Cristo, ¿verdad?
Lo mejor que podemos experimentar en esta vida es conocer al Señor. Pero lo segundo mejor es conocerlo junto a las personas que amamos. Yo creo que, y ustedes qué opinan, pero la persona en este mundo es, de nuevo, personalmente conocer al Señor, pero después mirar una casa, como dice Josué 24:15, ¿verdad? Dice ahí Josué 24, ellos están viendo ahí que si Baal es Dios y Josué de pronto como que se desespera y dice, bueno, a ver ya, si Baal es Dios, vamos a seguir a Baal, o sea, si Alá es Dios, pues vamos a hacernos todos, Baal es Dios, vamos a seguir a Baal, o sea, si Alá es Dios, pues vamos a hacernos todos musulmanes, ¿verdad? Si esto es... Y Josué como que se desespera ahí porque está viendo la dureza y la incredulidad de ellos y es como de, bueno, ya a ver si Baal es Dios, vamos a seguirlo. Pero obviamente no es Dios. Y después en el verso 15, Josué 24 dice, pero en cuanto a mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y una de las cosas que produce más satisfacción, que puede producir más satisfacción, es conocer al Señor junto a las personas que uno ama, como matrimonio, como padres con nuestros hijos, ¿verdad? Como hijos también con nuestros padres, conocer al Señor juntos. Eso, hermanos, es algo que el mundo no entiende. Como en el mundo solo queremos hacer dinero, tener más grados, irnos de intercambio a muchos lugares, vivir en otro país, tal vez tener una ciudad en muchos lugares, vivir en otro país, tal vez tener una ciudadanía canadiense o lo que fuera. Y eso es lo que humanamente perseguimos. Pero la satisfacción de eso es momentánea muchas veces. Pero la satisfacción de estar en Cristo y de que, como la satisfacción de tener un hogar en el que constantemente se busca y se ora que el Señor pueda ser conocido, eso es una satisfacción que el mundo no conoce y que persevera. Ese es el punto esa es la diferencia entre ser feliz y tener gozo. Frustración en medio de la aflicción se acaba. Pero el tener gozo persevera en medio de esas cosas, porque es algo que no se entiende, sino que el Espíritu Santo, por medio de la adopción y como consecuencia de la adopción, en nosotros nos da a conocer y podemos experimentar. Nuestra oración es de que el Señor nos ayude en este año que vamos a estar orando, aprendiendo, estudiando la palabra juntos, ¿verdad? Que el año que pronto iniciará, el Señor nos permita crecer espiritualmente, amarnos unos a otros y tener muchas oportunidades de predicar el Evangelio y hacerlo con claridad cada vez. Como dice ahí Colosenses 4, en los versículos del 2 al 4. Nuestra oración es que el Señor nos ayude a seguir creciendo, a seguir animándonos, a poder experimentar esa adopción, ¿verdad? A poder experimentar